Feliz sábado, muy buenos días. Gracias a Dios, en esta mañana nos encontramos en el último sábado del mes de julio. El próximo sábado ya haremos inicio al mes de agosto. Estaremos iniciando el 8º mes del año. Póngase a pensar cuán rápido está pasando el tiempo. Es increíble. El próximo sábado no estaremos con ustedes. Hay compromisos en otro lugar y al menos que esos compromisos estén cancelados, no nos será posible grabar y transmitir. Pero esperamos que el sábado 8 de agosto estaremos con ustedes, en primer lugar en el aspecto profético, los minutos proféticos, y después en el estudio de algún tema de la palabra de Dios. Así que vamos a iniciar con una oración pidiendo que el Espíritu Santo en esta mañana, con ustedes allá y con este servidor acá y con las cámaras que están acá, Él pueda tomar control completo, absoluto de nuestras vidas, de nuestros hogares, de la tecnología, y la obra sea hecha para gloria de Dios en primer lugar y para salvación de cada uno de nosotros. Vamos a pasar de rodillas, si le es posible, para que usted me acompañe en la oración inicial. Amoroso Padre Celestial, muy agradecidos en esta mañana porque tenemos un Padre maravilloso. Nos has amado, nos amas y nos amarás. Y lo has demostrado a dar a tu Hijo unigénito Jesús, para que Él viniese a este mundo, para que Él obrase la salvación a nuestro favor, viviese una vida santa, perfecta, muriese allí en la cruz del Calvario. Y Él estuvo dispuesto a venir por 33 años y medio, dejando glorias eternas que ni tenemos la remota idea de lo que dejó detrás, para venir a un mundo malo, polvoriento, sucio, de gente desagradables e ingratas. Pero vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Y en esta mañana te agradecemos por esa entrega, más la entrega del Espíritu Santo que gime por nosotros con gemidos indecibles, obrando en nuestros corazones, mientras Jesús intercede en los cielos como nuestro sumo sacerdote delante del trono del Padre. Vemos que el Espíritu ahora intercede en nuestros corazones, llevándonos a Jesús para la salvación gratuita y maravillosa que nos ofrece. Oh Señor, que no ignoremos toda esa obra de 6,000 años, que aceptemos a Jesús como Salvador personal y como el Señor de nuestras vidas. Gracias por el ministerio de los ángeles y gracias por tu palabra y el espíritu de profecía, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Como siempre, tenemos mucho que estudiar y poco tiempo para hacerlo. Y les invito a abrir sus Biblias al libro de Apocalipsis. Es el último libro, el capítulo 6. Y en esta mañana tenemos un tema sencillo, pero espero que sea solemne, al mismo tiempo profundo, y el Espíritu lo use para hablar a nuestros corazones, y lo hemos titulado ¿Seré sellado o seré marcado? ¿Sello o marca? Y vamos a estudiar en esta mañana lo que realmente es el sellamiento. Y obviamente el tiempo no nos permitirá en 45 minutos abarcar una obra tan importante y solemne. En el año 1844 se cumple la última profecía de tiempo. Daniel 8:14, 2300 tardes y mañanas o años. Jesús entra al lugar santísimo, la última obra que se va a realizar a nuestro favor y a favor de la humanidad. Y ahora vemos que el evento profético más importante que ha de tomar lugar en un futuro cercano es la ley dominical. Pero el sellamiento está muy ligado con la obra de Jesús en el lugar santísimo, está muy ligado con la ley dominical y está muy ligado con la población del mundo y en especial con el pueblo de Dios. Así que vamos a darle inicio a la introducción en esta mañana. Apocalipsis capítulo 6, vamos a comenzar a leer en el versículo 12. Así que tome su Biblia, abra su Biblia, apague su teléfono, al menos que lo esté usando para mantenerse comunicado con nosotros,
y ahora preste atención al estudio de esta mañana. Estamos ahora hablando de los sellos. En el libro de Apocalipsis hay 7 sellos, como hay 7 iglesias, hay 7 trompetas, hay 7 copas, hay 7 ángeles, hay 7 plagas postreras, hay 7 espíritus. El número 7 está en todo el libro de Apocalipsis, aunque también lo encontramos en otras porciones de las Sagradas Escrituras. Pero el versículo 12 comienza a hablarnos cuando el 6º sello se abrió. Comienzo mi lectura. Sígame con la vista, por favor. Dice: y miré, aquí está el apóstol Juan en la isla de Patmos, un anciano. Ahora mira en visión, y miré cuando él abrió el 6º sello. Ese él se refiere a Jesús. Capítulo 5, es el cordero inmolado desde la fundación del mundo. Y Juan lloraba cuando nadie podía abrir aquel rollo que tenía 7 sellos. Y lloraba porque en él está toda la historia de la humanidad. Toda la historia de todas las naciones e imperios, toda la historia de todos los individuos, de todas las instituciones, de todas las iglesias, de todas las religiones, de todas las familias. Es más, en ese rollo está el nombre de los redimidos. Y ahora Juan lloraba porque dice: ¿cómo vamos a poder leer ese rollo? ¿Cómo va a terminar la historia? ¿Quiénes son los que van a ser salvos? Y nadie lo puede abrir. Pero el cordero que fue inmolado es digno de abrir los 7 sellos. Y estamos estudiando en esta mañana brevemente el sello número 6. Dice: y miré cuando él, Jesús, abrió el 6º sello. Y he aquí, fue hecho un gran terremoto. Primer evento, vamos a ver que hay 5. Primer evento, un gran terremoto. Noviembre 1, 1755, el terremoto de Lisboa. Y el sol se puso negro como un saco de silicio o tela de silicio. 19 de mayo de 1780. Y la luna se volvió como sangre. Esa misma noche, 20 de mayo, luna llena. Pero en vez de ser el color que usualmente es, era roja, intensa, bermejo como la sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como caen los higos verdes de la higuera cuando es sacudida por un fuerte viento. 13 de noviembre del año 1833 encontramos la famosa y gran caída de las estrellas. Hay 5 eventos, hemos visto 4. 4 ya cumplidos. Vamos a leer el no cumplido todavía. Versículo 14. Dice: y el cielo se apartó como un pergamino que es enrollado, y toda montaña y toda isla fue movida de su lugar. Este evento aún no ha tomado lugar. Este evento comienza a describir la venida de Jesús. Cuando el cielo se enrolle como un pergamino, y no dice que toda montaña y toda isla será movida y será sacudida. Y vamos a ver eso más adelante, porque esto que las montañas se mueven es importante cuando leamos unos versículos después. Y ahora Juan está contemplando este evento. Y continúa la lectura el versículo 15. Y hay 7 grupos que vamos a leer en este momento. Dice: y los reyes de la tierra, gobernantes, primer lugar. Continúa después diciendo: y los magistrados, los jueces. Así que el poder político, el poder judicial. Número 3, los ricos, el poder económico. Los capitanes, el poder militar. Los poderosos o los famosos, los artistas de la música, del cine, de la radio, de los deportes. Gente muy conocida, gente muy famosa, de mucha influencia, de mucho poder sobre las masas. ¿Y quién es más? Dice: y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montañas. Así que cuando Juan ve la descripción de la venida de Jesús, ve 7 grupos de personas, incluyendo esclavos. ¿Quiénes son los esclavos? Aquellos que están endeudados. Claramente dice el libro de Proverbios que aquel a quien le debemos somos siervo de él y él es el amo. Y hoy día el 94% de los que vivimos en esta nación tenemos deudas.
Somos esclavos, somos siervos. Y libres aquellos que no van a tener compromisos o ataduras ni con el gobierno ni con nadie más, pero lamentablemente no se prepararon para el encuentro con Jesús. Y hay 7 grupos que Juan está contemplando. Y ahora estas personas que desean esconderse en las cuevas y en las peñas de las montañas. Y decían, así Juan escuchó el clamor de ellos, y decían a las montañas y a las peñas. Note qué pasó con las montañas. Dice que eran sacudidas, se estremecieron con la venida de Jesús. Y ahora ellos ven que estas montañas se estremecen. ¿Y qué pasa con las rocas? Comienzan a caer, que están en las montañas. Y ahora ellos claman a las montañas que van a caer, que van a desaparecer. Y dicen, caed sobre nosotros. Ustedes montañas y rocas que están temblando y siendo sacudidas con el poder de la segunda venida de Jesús. A caer sobre nosotros, queremos muerte. Nunca en la historia humana va a haber un clamor tan desesperado como en ese momento, donde la inmensa mayoría de los que están vivos ahora prefieren morir que contemplar a Jesús. Y como lo sabemos, continuamos la lectura. Y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono. ¿Quién es el que viene sentado en un trono blanco? Jesús, Rey de reyes y Señor de señores. El mártir de la cruz ahora es el soberano del universo. Y esta gente ahora dice que cuando Jesús los contempla, póngase a pensar, por eso quieren la muerte, dice que todos los pecados que cometieron en sus vidas ahora vienen a su mente. Y un profundo sentido de culpabilidad los llena. Al punto que ahora viene una desesperación y una depresión como nunca se ha visto en el planeta Tierra. Y bajo esa depresión masiva, bajo esa carga abrumadora de la culpabilidad que merecen ellos por sus pecados, y todos están en sus mentes recordados. No sé cómo el Señor hará eso, pero tiene el poder para hacerlo y lo hará. Ahora ve que estas montañas temblando y sacudiéndose y meciéndose. Y las rocas cayendo desde arriba. Y dice, por favor, ocúltennos. No podemos continuar mirando ese rostro. Es terrible esa mirada para los impenitentes y los perdidos. Dice, y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado. Día, es el día de su venida. Y hace Juan una pregunta importantísima. Cuando él ve estas multitudes prefiriendo morir, cuando él ve todos, desde la gente más distinguidas y ilustres de la tierra hasta los siervos y esclavos, ahora pidiendo muerte. Señor, dice él, ¿habrá alguien que esté vivo? ¿Habrá alguien que esté ahí para darte la bienvenida? ¿Habrá alguien, dice él, y quién podrá sostenerse o mantenerse en pie mientras que las rocas y las peñas ahora caen sobre ellos y los destruyen y los aplastan? Señor, ¿quién podrá estar en pie en ese momento? Y ahora, frente a esa pregunta, Dios abre un paréntesis. Note, el capítulo 7 no habla de la séptima plaga, del séptimo sello. Esto viene hasta el capítulo 8, donde ahora se habla claramente más de la segunda venida de Jesús. Pero Juan hace una pregunta, y es tan importante esta pregunta, que ahora Dios abre un paréntesis para contestar la pregunta de Juan. Y demostrarle que sí habrán personas, hombres y mujeres, niños, jóvenes, adultos y aún ancianos, que estarán en pie el día de su venida. ¿Quiénes son? Capítulo 7, versículo 1. Y después de estas cosas, así cuando yo estaba contemplando estos eventos del sexto sello, 4 ya cumplidos, estamos viendo antes de que sea el último de estos eventos. Y después de estas cosas vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. Así que ahora la visión cambia. Ahora el énfasis no son los seres humanos, sino que la visión va más arriba y ahora ve 4 ángeles. Y estos 4 ángeles están posesionados de los 4 puntos cardinales de la tierra. Y continúa diciendo la descripción bíblica, deteniendo los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol.
Así que ve los 4 ángeles en los 4 puntos cardinales. ¿Y por qué están allí? ¿Qué obra realizan? Y aquí el versículo traducido al español o al inglés o al idioma que usted lea su Biblia no nos permite captar completamente la solemnidad y la belleza del pasaje. Porque dice que están deteniendo. Esa palabra la vemos nada más como que están deteniendo. No, es una obra activa. No es que están allí simplemente allí parados. No. Dice que están haciendo fuerzas constantemente para mantener en jaque las fuerzas del enemigo. Con sus alas extendidas allí en señal de protección, están haciendo constantemente una obra de no permitir que los vientos, estos vientos significan destrucción, guerras, calamidades, muertes, masacres, violencia, criminalidad, inmoralidad, etcétera, completamente destruyan al mundo entero. Vamos a leerlo. Y tenemos que apurarnos en esta mañana, pero vamos a Primera de Crónicas, capítulo 9. Primera de Crónicas, capítulo 9. Y vamos a leer el versículo 24. Podamos ver cómo la palabra de Dios, ella misma se va explicando. Primera de Crónicas 9, 24 dice lo siguiente. Y estaban los porteros a los 4 vientos. Al oriente, al occidente, al norte y al sur. Así que estos 4 vientos, que simbolizan también los 4 ángulos de la tierra, son los 4 puntos cardinales, donde ahora vemos que completamente el círculo de la tierra está bajo la protección divina a través de estos ángeles. Dice, no le hagas daño a quien a la tierra. ¿Qué significa tierra? En la palabra de Dios, lugar poco despoblado. ¿Qué significa mar? Lugar muy poblado. Lo podemos ver Apocalipsis 17, versículo 12. ¿Y qué significan ahora árboles? Dice, no le hagas daño a ningún árbol. Árboles significa el pueblo de Dios. Apocalipsis es un libro profético, pero mayormente el 80% de su lenguaje viene del Antiguo Testamento. Así que póngase a pensar, Apocalipsis tiene 404 versículos. De esos 404 versículos, 280 versículos son simplemente tomados directamente del Antiguo Testamento y llevados al libro de Apocalipsis. Así que usted tiene que entender Apocalipsis, pero para entenderlo tiene que entender ahora el lenguaje profético del Antiguo Testamento, que es el que usó Juan para escribir este libro. El 68% del libro de Apocalipsis completamente se encuentra en el Antiguo Testamento. Poco añadió realmente el apóstol Juan. ¿Qué significa eso de árbol? Bueno, en la palabra de Dios, árboles significa el pueblo de Dios. Salmo 1, que dice que el justo es como árbol plantado junto a aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y podemos ponerles más ejemplos. Isaías 61, 3, donde dice claramente que el justo, otra vez, el pueblo de Dios, significa un olivo verde, un árbol verde. Y podemos poner otros más ejemplos, pero no tenemos el tiempo en esta mañana. Así que dice, los ángeles están protegiendo ¿a quién? A toda la tierra, lugares poblados y poco poblados, y en forma especial al pueblo de Dios. Y vamos a ver por qué un momento al pueblo de Dios en forma especial. Y vi otro ángel. Es interesante. Hay 4 ángeles deteniendo. Ahora viene un 5.º ángel. Y vi otro ángel que subía de donde nace el sol. ¿Dónde es que nace el sol? ¿Dónde es que sale el sol? Del este, del oriente. Así que ve un ángel que sube donde el sol sale o donde el sol nace, del este, teniendo el sello del Dios viviente. Y clamó con gran voz a los 4 ángeles, a los cuales era dado hacer daño a la tierra y al mar. Así que los 4 ángeles ahora ven. Cuando los vientos se suelten, ¿a quién van a hacer daño? A la tierra, lugar poco poblado, y al mar, lugar muy poblado. ¿Quiénes no están mencionados? Ya el árbol o el pueblo de Dios o los justos ya no están mencionados. Es decir, que cuando suelten esos vientos, Dios ahora hará un plan de protección para su pueblo durante el tiempo de angustia. Y aunque vivan en un planeta en caos, su pan y su agua estarán seguros. Su lugar para residir o para morar estarán seguros.
el Señor hará una obra especial a favor de su pueblo, pero los vientos serán soltados y ahora la tierra y el mar serán dañados y estarán en seria situación de crisis. Verso 3, diciendo: no hagáis daño a la tierra, lugar poco poblado, ni al mar, lugar muy poblado, ni a los árboles, otra vez el pueblo de Dios. Hasta, ahora viene esta palabra importante, hasta, ¿qué momento? Hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Así que estos ángeles, ¿cuánto tiempo estarán allí? Mientras el sellamiento esté en proceso, los ángeles continuarán deteniendo los vientos de la tierra. Estos vientos de la tierra significan las calamidades, las tragedias, las destrucciones que vendrán. Y es un proceso. Hoy día lo estamos viendo. En los últimos 20 años hemos visto el aumento alarmante de la inmoralidad, de la criminalidad, de los desastres naturales en tierra, mar y aires. Un planeta que tiene un clima que ha sido destruido y continúa siendo destruido. Las economías colapsando. Septiembre 11 de 2001. En el 2005, ¿qué pasó en Indonesia? Un maremoto. 250,000 personas fallecieron. Ese mismo año, ¿qué pasó en New Orleans, Estados Unidos? Una ciudad de más de 1 millón de habitantes inundadas por las aguas y destruidas por las aguas. 2008 vemos la crisis económica, el colapso de los precios de las casas y de las viviendas. Vemos ahora la escasez de empleo. Sí, todas estas cosas han comenzado a suceder, aunque antes sucedían de vez en cuando, con mayor intensidad y con mayor poder destructivo. ¿Qué nos indica eso? Que poco a poco los ángeles ahora van soltando los vientos. Y los vientos comienzan a destruir más y más, con más frecuencia y más poder de destrucción. Es un proceso. Y de la misma forma que es un proceso, el soltar los vientos es también un proceso. La obra de sellamiento. Vemos que el sellamiento no es una obra humana, es obra divina. Porque Dios es el que hace esa obra y su obra siempre es perfecta. Versículo 4. Y oí el número de los sellados. 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Así que capítulo 7 es la respuesta de Juan en el capítulo 6, en el versículo 17. Señor, ¿quién estará en pie cuando tú regreses? Y ahora Dios abre este paréntesis en la visión y le da otra visión para que vea que cuando Él regrese habrá 144,000 hombres y mujeres que estarán en pie. Nunca habrán pasado por la experiencia de la muerte. Pasaron fieles la ley dominical. Pasaron fieles el tiempo de angustia previo. Y ahora permanecerán firmes y fieles al Señor durante el tiempo de angustia y le contemplarán regresar en gloria y majestad en vida. Ahora vamos a comenzar a desglosar estas cosas para que podamos entender realmente lo que es el sellamiento. En primer lugar, vamos al libro de Romanos. Vamos al libro de Romanos para ver quiénes son los siervos de nuestro Dios. Libro de Romanos, después del libro de Hechos, usted va a encontrar el libro de Romanos y vamos a leer en el versículo 6. Romanos, versículo 6. Dice, voy a leer en el versículo 22. Mas ahora, es el apóstol Pablo escribiendo, bajo inspiración, libertados del pecado. ¿Qué significa ser libertados del pecado? Hemos sido justificados o perdonados por Jesús y hechos siervos de Dios. Así que la justificación o el perdón de los pecados, ¿ahora qué nos hace? Siervos de Dios. Pero ahí no termina la cita. Dice, tenéis por vuestro fruto. Así que el resultado normal de la justificación, del perdón,
no es que continuemos en el pecado, sino que esa justificación ahora dé fruto. ¿Y cuál es ese fruto? Santidad. Estoy leyendo en el versículo 22. Y por fin, la vida eterna. Hago la pregunta otra vez. ¿Quiénes son los siervos de Dios? Los que han sido justificados, perdonados, pero también han pasado y han ganado una experiencia en la santificación, en la victoria sobre el pecado, donde el carácter de Jesús ahora se refleja en sus vidas y ahora el resultado final para ellos, ¿cuál es? La vida eterna. Así que con eso en mente vamos a regresar otra vez a Apocalipsis, el capítulo 7. Y voy a leerles otra vez lo que está escrito para que podamos entender en forma más completa. Y dice lo siguiente, verso 3, no hagáis daño a la tierra, lugar poco poblado, ni al mar, lugar muy poblado, ni al pueblo de Dios todavía, a los fieles, hasta que hayamos sellado a los que han experimentado la justificación y la santificación en sus frentes. Así que aquellos que pasen por ambas experiencias y permanezcan en esa experiencia por la gracia de Dios, un día en sus frentes será colocada una señal de lealtad y de obediencia a Dios. Ahora, ¿qué significa eso del sello de Dios? Porque vimos que este ángel que sale allá del oriente, es importante que tengamos esto presente. ¿De dónde viene Jesús? Del este. O sea, hay una nubecita pequeña, la mitad de la palma de una mano. Y viene también del este. Cuando Adán y Eva pecaron y fueron expulsados del jardín del Edén, ¿dónde los puso Dios? En el este. El lugar de la misericordia, el lugar de la salvación, el lugar donde Dios viene a intervenir y a obrar a nuestro favor. Así que nos damos cuenta entonces de la obra y de la importancia del este. Es el lugar también donde viene este ángel. Es interesante porque el ángel que hace el sellamiento es el ángel que da también el mensaje del tercer ángel. Así que el mensaje que es el mensaje del tercer ángel es el mismo ángel que ahora viene para sellar. Así que es importante, aquellos que reciben el mensaje del tercer ángel, o lo han recibido ya, o lo hagan en un futuro, quiere decir que han escuchado la voz de este tercer ángel. Este tercer ángel ahora vendrá después para hacer la obra del sellamiento. Apocalipsis 10 nos habla también ahora que hay un ángel poderoso que desciende del cielo. Apocalipsis 10 nos habla de la historia del movimiento milerista o adventista y después del movimiento adventista del séptimo día. Es nuestra historia. Así que, y ese ángel poderoso es Jesús. Así que cuando llegó el tiempo del año 1844, donde ahora viene Jesús y entra al lugar santísimo para hacer su obra como nuestro sumo sacerdote, también está representado por ese mensajero divino que viene del cielo para establecer su movimiento, el movimiento remanente final de la historia humana, y da el mensaje del tercer ángel y también viene para hacer el sellamiento. Cosas que tenemos que entender en forma clara y más completa. Pero vemos que el sellamiento es un proceso, y el sellamiento significa que el sello de Dios, y es el Dios vivo, será puesto en sus frentes. ¿Qué significa esa creación del Dios vivo? Vamos al libro de Hechos. Vamos al libro de Hechos. Antes del libro de Romanos, donde estábamos anteriormente, vamos a encontrar el libro de Hechos. Capítulo 14, versículo 15, dice lo siguiente. Y diciendo, varones, aquí está el apóstol Pablo hablando, y estaba con Bernabé. Y ahora le está hablando a aquellas personas en aquella ciudad donde ellos se encontraban. Dice él a ellos, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros. Y os predicamos que de estas vanidades, es decir, de la adoración de imágenes e ídolos, de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo. Estos dioses falsos son dioses muertos. No hay poder en ellos, ni hay aún vida en ellos, ni pueden hacer nada por nosotros en lo absoluto.
Dice, nosotros como ustedes somos seres humanos también, no estamos a un nivel superior, no merecemos adoración, pero queremos que ustedes se conviertan de la idolatría, del paganismo, de la adoración de estas imágenes y estos ídolos falsos y muertos al Dios vivo. ¿Y cuál es el Dios vivo? Continuemos la lectura. Que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Les hago la pregunta otra vez, ¿cuál es el Dios vivo? El Dios vivo es el creador ¿de qué? Cielos, tierra y mar. Les hago otra pregunta. ¿Qué monumento, qué señal en el tiempo Dios hizo para que recordásemos que Él es el creador y el sostenedor de todas las cosas, incluyéndonos a nosotros? Hay un solo monumento en la historia y en el tiempo, el séptimo día de la semana, que es el sábado. ¿Cómo lo sabemos? Vamos a leerlo. Vamos a leer el cuarto mandamiento en esta mañana, Éxodo capítulo 20. Vamos a comenzar a leer desde el versículo 8 hasta el versículo 11. Hechos 20, del 8 al 11. Dice, acordarte has del día de sábado. La traducción correcta es sábado. Muchas versiones modernas hoy día han puesto día de reposo. Pero ese día de reposo puede ser el domingo, puede ser cualquier otro día de la semana, pero no lo que dice el original. Dice, acordarte has del día de sábado. Sábado significa descanso, reposo. ¿Para qué? Para santificarlo. Así que el sábado no es un día de empleo, ni de estudio, ni de juegos. Es un día de santificación. El Señor espera que esas 24 horas que nos recuerdan que Él es el creador y el sostenedor de todo, pero también el redentor, sean horas santas. Continúa diciendo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Pero el séptimo día es el sábado de Jehová tu Dios. Así que claramente la Biblia dice que el séptimo día de la semana bíblica, no la semana nueva que nos quieren dar, donde han puesto el domingo como el séptimo día de la semana. Eso no es bíblico. El séptimo día de la semana bíblica, y usted la tiene a través de toda la Biblia, es el sábado. Y ese sábado dice que pertenece a quién. No es a Moisés, ni es a los judíos. Ese sábado pertenece a Jehová nuestro Dios. No harás en él obra alguna. Ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Así que vemos que el sábado fue dado para la familia. Habla de una persona que tiene hijos e hijas, que tiene empleados o empleadas, que tiene herramientas, que tiene cosas para trabajar, que tiene negocios. Es más, dice que ni aún el no cristiano, el no creyente que mora dentro de nuestras puertas, el día de sábado en nuestro hogar no es para que prenda la televisión y para que ponga la radio y para que haga mecánica con su carro afuera, no para que lave su ropa, no. Aún aquellos que están dentro de nuestras puertas tenemos que explicarles que el día sábado dentro de nuestras puertas es un día santo. Y que ellos, si desean morar, vivir con nosotros, deben respetar el sábado. Ahora, si ellos quieren ir a trabajar fuera y hacer una vida fuera de nuestros hogares, tienen toda libertad para hacerlo, pero debemos cuidar los límites de lo que el Señor nos ha dado y ha establecido como nuestro hogar. Vemos que el sábado fue hecho por causa del hombre a favor de la familia. Pero continúa diciendo el versículo 11. Porque en 6 días hizo Jehová el cielo y la tierra y el mar. Así que el único mandamiento que nos dice que Dios es el creador es el cuarto mandamiento. Nos dice su nombre, Jehová tu Dios. ¿Y qué hizo? Cielos, tierra y mar. ¿Cuál es su territorio sobre el cual Él es el rey? Sobre los cielos, la tierra y el mar. En otras palabras, el universo. Y continúa diciendo, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de sábado y lo santificó. Así que vemos la ley de Dios
10 mandamientos, 10 preceptos. El único mandamiento que ahora pone el nombre de Dios con su posición creador y con el territorio que hizo, que controla, que manda, es el cuarto mandamiento y está en el centro de la ley de Dios. Es el sello del Dios vivo. Es la señal de obediencia al que hizo, al que mantiene y al que redime. Así que el sábado jugará un papel muy importante al final de la historia humana. Y cuando en el año 1844 Jesús entra al lugar santísimo, allí estaba el arca del pacto y dentro de esa arca estaba la ley de Dios. Ahora vemos que Dios levanta un pueblo para establecer otra vez todos sus mandamientos. El segundo mandamiento había sido quitado por el papado. El cuarto mandamiento había sido cambiado al tercer mandamiento y en vez del sábado, el domingo. Y el 10º mandamiento había sido dividido en 2. Pero Dios levanta un pueblo para reparar una brecha que ha sido hecha en su ley. Y esa brecha es la violación clara del cuarto mandamiento del día de sábado. Y aquellos que en amor a Él, porque nos hizo, porque nos mantiene y porque nos redime, seamos fieles a esa señal externa que será el sábado, dice que el sello de Dios será puesto sobre ellos. Ahora vemos la importancia del sellamiento. Pero les pregunto, ¿será que el sellamiento tan solo se encuentra allá en el libro de Apocalipsis o será que podemos o debemos estudiar otros pasajes que nos ayuden a entender más el sellamiento? Les hago una pregunta. ¿Cuál fue la primera persona que fue sellada o marcada? La respuesta la encontramos en Génesis capítulo 4. ¿Quién fue esa persona? Caín. ¿Quién lo marcó? Dios. No olvide que ahora Caín huía de su familia. Había quitado la vida de su hermano. Completamente había ignorado a Dios. En vez de ofrecer lo que Dios pedía, había traído las sobras de su cultivo. Y ahora huía no tan solo de su familia, huía de Dios. Y ahora Dios lo marca y dice, Caín, te voy a marcar para que nadie te haga daño. Es la primera vez que la Biblia habla que Dios marca o señala a una persona para que nadie le haga daño. Dios le dio tiempo a Caín a ver si quería arrepentirse. ¿Cuántos años? No sabemos. Pero estoy seguro que hubieron muchos años y muchas oportunidades para ver si aquel joven homicida, rebelde, apóstata, regresaba a su Dios y regresaba a su familia, lo cual nunca tomó lugar. Pero ¿qué otro lugar en la Biblia encontramos el sellamiento y nos habla en forma más completa quizás de este sellamiento? Vamos al libro del profeta Ezequiel, capítulo 9. Ezequiel capítulo 9. Vamos a leer lo que dice allí. Y voy a comenzar a leerles en el versículo 4. Ezequiel 9:4 dice, y le dijo Jehová, pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén. ¿Qué ciudad era esa? Era la capital de la nación de Israel. Jerusalén representa al pueblo de Dios, donde mora, donde vive el pueblo de Dios, aquellos que forman parte de su remanente. Y pon una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. ¿Dónde Caín cometió su pecado y su abominación? En medio de su familia, quitando la vida a su hermano y causando mucho dolor y tristeza a sus padres y su rebelión contra Dios. Ahora, ¿quiénes serán sellados? Los que moran en Jerusalén, los que forman parte del pueblo de Dios. ¿Qué característica tendrán al final de la historia humana? De que han clamado, es decir, y gimen también, han orado, suplicado, lágrimas en sus ojos ha habido, han clamado con su voz
voz en cuello, con la trompeta dando un sonido certero dentro de la iglesia, dentro de Jerusalén, dentro del pueblo de Dios, debido a la apostasía, a la maldad y al pecado que prevalece hoy día dentro del pueblo de Dios. Estos hombres y mujeres no han callado. No han permitido que las consecuencias o represalias los intimiden, los silencien, los censuren. Aman más a Dios que sus propias vidas. Aman más los principios de Dios que quedar bien con su familia, con sus amigos, con sus hermanos de iglesia. Aman más la lealtad a Dios que los privilegios temporales de este mundo, que un empleo, que una buena casa, que dinero, etcétera, etcétera. Su lealtad, sin duda alguna, está bien establecida en su relación con su Salvador, Cristo Jesús. Esa lealtad los lleva a gemir y a clamar a voz en cuello. Pero ¿qué estaban ellos clamando? Porque el capítulo 8 nos da a entender lo que estaba tomando lugar en los días de Ezequiel, lo cual hizo que el pueblo fuese llevado al exilio a Babilonia. Pero lo que pasó en aquellos días, hoy día se está repitiendo otra vez. Vamos a leerlo, capítulo 8. Vamos a ver que habían 4 abominaciones terribles. Estamos en la tercera, pronto entraremos en la cuarta, para que podamos entender lo que está tomando lugar. Capítulo 8 de Ezequiel, y comienzo a leerles en el versículo 6, versículo 5. Y me dijo, aquí Dios está hablando con Ezequiel, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el lado del norte. He aquí al norte, junto a la puerta del altar, es decir, en la misma entrada de la casa de Dios, del santuario, la imagen del celo en la entrada. Así que la primera abominación que contempla el profeta es que el pueblo de Dios ahora había tomado una actitud tal que ahora lo que había despertado era celo en el corazón de Dios. Cuando alguien cela a otra persona, porque la otra persona está siendo lamentablemente infiel, ¿qué trae al corazón de la persona que cela? Profundo dolor y quebrantamiento de corazón. Así que Dios ha visto que nosotros como pueblo ahora estamos yendo al mundo. La mundanalidad ha entrado dentro del pueblo de Dios. Es más, la hemos traído no tan solo a la puerta de la iglesia, hoy día la tenemos en medio de la iglesia. Como el mundo viste, lo que escucha, dónde va, cómo usa dinero, lo que come, lo que pone en sus caras, en sus uñas, en su rostro. Todo eso refleja que al mundo. ¿Y qué ha hecho esa actitud de apostasía con el corazón maravilloso de nuestro Salvador? Lo ha quebrantado. Nos ama y nos ha amado con amor eterno. Y ha dado todo para nuestra salvación y aún para nuestro bienestar presente. ¿Y cuál ha sido el precio al cual usted y yo le estamos pagando hoy día a nuestro Salvador? Inconversión, mundanalidad, falta de consagración y de entrega, deslealtad a Dios. Venimos a la iglesia, sí, pero venimos y traemos el mundo a la iglesia. Y hemos puesto ahí la imagen del celo en la misma entrada del templo. Pero eso no fue lo único. Continuemos leyendo a ver qué más tomó lugar. Verso 10, y tenemos que avanzar, el tiempo nos gana. Entré pues y miré, y aquí toda forma de reptiles y bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared alrededor. Así que ahora Dios le dice a Ezequiel, prepárate, vas a ver abominaciones mayores. No es tan solo la mundanalidad y la falta de conversión, vas a ver cosas más tristes. Y ahora lo lleva y ve otra vez otra escena. ¿Y qué ve? Reptiles. ¿Qué significa reptiles en la palabra de Dios? El reptil es un animal que se arrastra sobre la tierra, es una serpiente. Representa a Satanás y sus demonios. El dragón representa. ¿Y qué significa bestias en la palabra de Dios? Significan poderes civiles.
Es decir, que Satanás y sus demonios entrarían dentro del pueblo de Dios y harían una obra tan destructiva que parecería que realmente el pueblo de Dios ha venido bajo su control completo. En segundo lugar, el poder civil llegaría el momento que se uniría con el poder religioso. Las bestias. Que estaría unido. Y no olvide, esto era en el santuario, esto era en la casa de Dios. El poder religioso ahora unido con el poder civil. Y hoy día lo estamos viendo. Póngase a pensar en estos días debido a la crisis económica que ha venido como resultado del virus. Más de 50 instituciones adventistas han pedido ayuda al gobierno. Más de 50 instituciones han recibido en total $121 millones. Asociaciones, uniones, colegios, academias, escuelas, casas publicadoras, ministerios de sostén propio. Y es nada más el comienzo de la crisis. Y cuando usted recibe dinero del gobierno, ahora usted está atado por todas las leyes, todos los estatutos, todo lo que el gobierno desea, ahora usted queda atado. Una vez que usted firme ese cheque, esas instituciones ahora que han dependido no de Dios, sino ahora dependen de quién, del gobierno, del ser humano, gobiernos corruptos, ahora se están uniendo. Y déjenme decirles, el gobierno un día pedirá lealtad a estas iglesias e instituciones cristianas adventistas que recibieron dinero de ellos. Muchos hoy día dicen, no, es que el gobierno nos dio sin ningún compromiso. Bueno, así es el comienzo. Pero a medida que va pasando el tiempo, van a ir apretando la tuerca. Y las cuerdas van a ser más gruesas y más cuerdas. Dicen, bueno, es que actualmente la administración del presidente Trump es muy amigable con las iglesias y el mundo cristiano. Es cierto. Pero ¿qué sucede si pronto hay un nuevo presidente que viene del sistema ateo, del sistema socialista, marxista, que odia a los cristianos, que va a promover todo tipo de inmoralidad y todo tipo de crímenes? Y ahora el gobierno va a comenzar, como el pescador, a hacer que el pez que ya mordió el anzuelo, ahora comienza a venir hacia él y no tiene otra opción. Y el profeta lo contempla. Y no tan solo bestias abominables, sino todos los ídolos de la casa de Israel. Los ídolos modernos no son imágenes hoy día. Es el celo, las contiendas, las envidias, las concupiscencias, la inmoralidad que hoy día prevalece dentro del pueblo de Dios, las críticas, el chisme, la envidia, todas esas cosas. El profeta los vio y quedó asombrado bajo la segunda abominación que estaba contemplando. Pero vamos a la tercera. Versículo 14. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová. Otra vez, dentro del recinto sagrado, que está al norte. Y aquí mujeres que estaban allí sentadas, endechando a Tamuz. La tercera abominación tiene que ver con las mujeres en un servicio religioso. ¿A quién? A Tamuz. Pregunto en este momento, ¿qué celebración hoy día, no en los días de Ezequiel nada más, hoy día, nos recuerda de Tamuz? Y el mundo cristiano en su gran mayoría la ha abrazado. En la Cuaresma, la famosa llamada Semana Santa. Cuando Tamuz muere, y por eso le ponen una T, no piense que es la cruz, es una T de Tamuz en la frente, el miércoles de ceniza, pasan 40 días. Y ahora se celebra el domingo, que es el día grande en la Cuaresma de la resurrección, donde supuestamente Semiramis, la madre de Tamuz, lo iba a resucitar. Y su padre, el dios Sol, Nimrod, ahora junto con su madre lo iba a traer a la vida otra vez. ¿Y qué sucede ese día?
Ese domingo de mañana, cuando sale el sol, vemos que los cristianos hacen servicios especiales. Dicen que es a Jesús. No. Jesús nunca resucitó el día de ese domingo. Jesús murió un día fijo. Por lo tanto, si vamos a celebrar un día en honor a su resurrección, tendría que ser fijo, pero cada año varía. Porque tiene que ver con el primer domingo después de la primera luna llena, después que comienza la primavera. Y por eso a veces en marzo y a veces es en abril. Tiene que ver con los astros ídolos. Y las mujeres estaban endechando, estaban haciendo un servicio religioso a Tamuz. Hoy día se ha promovido aún el feminismo dentro de nuestras iglesias, con pastoras, ancianas. Las mujeres pueden y deben servir al Señor, pero esa posición no les corresponde a ellas. Su posición en el hogar y fuera del hogar es importante, pero no la dirigir iglesias como pastoras, ni dirigir tampoco a las iglesias como ancianas. Pero hoy día estas mujeres han traído una nueva adoración, la cual ya venía desde antes, y ahora están adorando algo que realmente no representa al Señor. Claramente el profeta Isaías nos lo dice. Les voy a leer en esta mañana una declaración del libro del profeta Isaías. Dice lo siguiente, Isaías capítulo 3, escuchen versículo 12. Dice, los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres se enseñorearon de él. Hoy día todo es que a favor de los jóvenes y de los niños, dramas, títeres, juegos, olimpiadas, música, con batería, con tambores, todas esas cosas para tener a los jóvenes dentro de la iglesia, para mantenerlos con nosotros y tener a los niños entretenidos. Y vemos que este movimiento feminista está a la cabeza muchas veces de estas cosas. Dice el Señor, los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres se enseñorean de él. Pueblo mío, dice él, los que te guían, te enseñan y tuercen el curso de tus caminos. Vemos como en los días de Ezequiel se cumplieron otra vez. Pero vamos a ver la última abominación. Versículo 16. Ezequiel 8:16 dice, y me metió en el atrio de adentro de la casa de Jehová. Vemos otra vez en la misma casa de Dios. He aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente. Y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Aquí está la ley dominical. 25, ¿quiénes? Dice aquí la palabra de Dios, 25 varones dentro del templo. ¿Quiénes podían entrar al templo y oficiar en el templo? Los sacerdotes. Y habían 24 órdenes, más el sumo sacerdote era el 25. Así que un representante de todas las órdenes de los sacerdotes, más el sumo sacerdote, dentro de la casa de Dios, habían cedido a la adoración del domingo. Se estaban postrando hacia el oriente otra vez, adorando a ¿quién? Al sol. Noten, les habían dado la espalda ¿a qué? Al santuario. ¿Qué encontramos en el santuario? El fundamento de nuestra fe. Vea que todos los grandes hombres, bueno, quizá la palabra correcta no es grande, pero aquellos conocidos hombres que se han levantado contra este mensaje, inmediatamente rechazan la verdad del santuario. Desde el famoso Dr. Ford, que fue el último, aún en nuestros días, con Cartwright, con Conradi y con muchos otros que en la historia se han levantado, inmediatamente descartan la verdad del santuario. Y vemos que al final de la historia humana, aún dentro del pueblo de Dios, líderes espirituales, adorando el día del domingo, adorando al sol, aceptarán la ley dominical. Me pregunto si estarán unidos con aquellos que han recibido sueldo o dinero del gobierno
Y ahora se verán atados a tener ellos que mantenerse con estos sistemas. Para terminar en esta mañana, ahora Dios sellará a su pueblo. Esta obra que ha de tomar lugar es simplemente la obra final de Dios a favor de su pueblo en este mundo. Así que aquellos que por la gracia de Dios pasen la ley dominical exitosamente, sobre ellos ahora descenderá la lluvia tardía. Se los voy a leer en un momento. Esta lluvia tardía ahora irá en aumento y se convertirá en el fuerte pregón, el último movimiento misionero mundial. ¿Quiénes lo darán? Los que pasaron la ley dominical, los que recibieron la lluvia tardía, y recibieron la lluvia tardía porque recibieron los beneficios de la lluvia temprana antes de la ley dominical. Y ahora el Señor los usará para dar el último pregón al mundo entero. Es más, el cuarto ángel de Apocalipsis 18:1 se unirá con este movimiento y dará gran poder para terminar la obra. Quiero leerles un par de declaraciones en esta mañana. Los voy a tomar del libro Testimonios para la Iglesia, volumen 5. Estas declaraciones nos deben ayudar a entender lo que en esta mañana he querido compartir con ustedes. Página 199 dice lo siguiente: ninguno de nosotros recibirá jamás el sello de Dios mientras nuestros caracteres tengan una mancha. Así que una condición para recibir el sello de Dios es ser siervos del Dios vivo. Y la señal externa es la lealtad en el día de sábado. Pero antes que la señal externa se vea al mundo, tiene que haber una señal interna en nosotros. Y esa señal es que tiene que haber victoria sobre todo defecto de carácter y sobre todo pecado. Eso tiene que tomar lugar antes de la ley dominical. Después de la ley dominical, el mensaje va al mundo que no lo ha escuchado. No es para aquellos que lo escucharon y lo rechazaron, sino para aquellos que no lo han escuchado. Continúa la lectura. Nos toca a nosotros remediar los defectos de nuestro carácter. Es decir, usted y yo tenemos que batallar. El Señor nos va a dar el deseo en primer lugar y nos dará el poder omnipotente para hacerlo posible. Pero tenemos que nosotros colaborar con el plan de Dios. Buscar esa experiencia y ganarla y mantenerla por su gracia. Dice, limpiar el templo del alma de toda contaminación. Sí, tenemos que aprender a cooperar con Dios. Pero antes de cooperar tenemos que someter nuestra voluntad a Dios. Y ambas cosas es difícil para el ser humano, porque al ser humano le gusta hacer su voluntad. Le gusta empujar para que las cosas se hagan como él o ella deseen. Manipular las cosas, decir lo que tengan que decir para que se haga lo que él desea o ella desea. Tenemos que someternos a Dios. Señor, si aún tú deseas la muerte, estoy dispuesto a pasar por ellas si esa es tu voluntad. Entonces, una vez que el templo esté limpio, sin contaminación, entonces la lluvia tardía caerá sobre nosotros como cayó la lluvia temprana sobre los discípulos en el día de Pentecostés. Entonces la lluvia tardía sobre aquellos que pasen la ley dominical victoriosamente, con la gracia del Señor, cae sobre ellos y ahora ellos dan el fuerte pregón y hacen la última proclamación del Evangelio. Leyendo la misma cita, página 198, dice, no se adquieren en un momento el valor, la fortaleza, la fe y la confianza implícita en el poder de Dios para salvarnos. Estas gracias celestiales se adquieren por la experiencia de años. Así que toma tiempo para que el Señor pueda hacer esa obra y completarla en nosotros. ¿Quiénes serán los sellados? Aquellos que por la gracia de Dios han alcanzado la victoria sobre el pecado. Aquellos que pasen por la ley dominical, incólumes, victoriosos. Sobre ellos caerá la lluvia tardía. Darán el fuerte pregón. Y ahora de ahí saldrá el grupo final
sobre el cual Dios pondrá ahora su sello de aprobación. Y cuando Jesús salga del lugar santísimo, vivirán un tiempo en la tierra, en la peor crisis de la historia, sin intercesor, pero por la gracia de Dios, sin pecar. Vindicarán completamente el carácter de Dios. Demostrarán que el ser humano, débil como era Elías, dice el apóstol Santiago, al igual que nosotros, ya está en los cielos Elías, pero hubo victoria en su carácter. Y el Señor vino y lo llevó a su presencia. Los 144,000 harán lo mismo. En la peor crisis de la historia, quizás en una prisión, o en una cueva, en una montaña, en algún otro lugar, el Señor tendrá un grupo de hombres y mujeres que por su gracia habrán conquistado el pecado en todas sus formas y maneras. Se mantendrán sin pecar, vivirán sin intercesor y ahora darán la bienvenida a su Salvador. Queridos, se nos ha dicho que debemos luchar con toda la fuerza de nuestro ser para formar parte de ese grupo. Es un honor, es un privilegio poder formar parte de ese grupo. Pero usted y yo tenemos que entender que el Señor quiere hacer la obra, pero tenemos que someternos a su voluntad. Y tenemos siempre que colaborar con Él. La importancia del estudio diario de las Escrituras, del estudio diario del Espíritu de profecía, fortaleciendo nuestras mentes para la victoria presente y final. La obra diaria del Espíritu Santo en la lluvia temprana, conquistando todo defecto de carácter, reconociendo toda debilidad en nuestras vidas, entregando todo a Jesús, poniendo todo sobre el altar. Y el Señor hará y terminará la obra en aquellos que, uniéndose a Él, permitamos que esa obra sea una realidad en nuestras vidas. Que el Señor nos bendiga en este día de sábado. Vamos a terminar con una oración. Y si en su corazón hay el deseo de experimentar esta experiencia del sellamiento, lo hay en mi corazón. Vamos juntos a pedirle al Señor que nos ayude para alcanzar y mantener esa experiencia. Vamos de rodillas a la oración final. Oh Dios, en esta mañana terminamos este estudio, pero hay mucho más para estudiar. Y no nos conformamos con la teoría nada más. Es hermosa, es necesaria, pero no es suficiente. Lo más importante es ganar la experiencia. Es permitir, Señor, que la buena obra que has comenzado en nosotros pueda ser terminada. Es permitir que podamos ser fieles en las cosas pequeñas hoy día, para que un día seamos fieles en las cosas grandes, aunque nos pida nuestra propia vida. Un día podamos estar tan entregados a ti que nada ni nadie nos aparte del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Señor, como pueblo hemos sido llamados a formar parte de este grupo. Es lo que estás esperando, Señor. Una vez que puedas sellar a este grupo de hombres y mujeres, ahora podrás venir. El pecado habrá llegado a su fin. El enemigo y su reino habrán sido completamente derrotados para siempre. Y nunca jamás se levantará la rebelión y el pecado en el universo, jamás. Oh Señor, ayúdanos a reconocer el tiempo en que vivimos, a ver las abominaciones que han tomado lugar y continúan tomando lugar y aún mayores tomarán lugar dentro de tu pueblo. A no unirnos con ellas, sino a permitir, Señor, que por tu gracia seamos elementos de cambio. Nuestra voz se levante con el espíritu correcto, un espíritu de arrepentimiento, de llamado, para que hombres y mujeres que todavía quedan, que puedan ellos salir de esas abominaciones y ser hombres y mujeres fieles y leales a ti. Danos más de tu Espíritu, Señor, y ayúdanos a tomar cada día más tiempo en tu presencia. No tan solo la comunión con Dios en la mañana, lo cual es muy importante. Hay que mantener la unión durante todo el día, elevando nuestros pensamientos a ti, nuestra mente a ti, saturando nuestra mente de tu palabra y de tu presencia, donde constantemente el Espíritu pueda obrar en nosotros, dándonos la mente espiritual de Cristo. Es el apóstol Pablo en Colosenses, donde todo pensamiento sea cautivo a la obediencia de Jesús. Un corazón nuevo y un espíritu recto también. Gracias por tu palabra, por tus promesas. En el nombre de Jesús. Amén.